¿Qué secreto familiar sospechaste en tu infancia, pero no pudiste confirmar hasta la edad adulta? Mi abuelo fue asesinado por un tío casado con la hermana de mi madre. Abusó de mi madre y sus 3 hermanas. Murió cuando yo tenía 4 años. Tengo vagos recuerdos de él. Poco después de su muerte, mi tía se divorció del tío. A los 12 años, escuché a mis otros tíos hablar sobre una promesa que habían hecho para evitar que yo fuera una víctima del abuelo. A los 16 lo descubrí. El tío que realmente lo asesinó, un héroe, era joyero y diabético dependiente de insulina. Usó cianuro en la fabricación de joyas. El abuelo bebía un paquete de 36 cervezas todas las noches. Sospeché que inyectó cianuro en una cerveza al azar. Mi tía vio al abuelo vivo a las 2 de la madrugada. El tío se despertó a las 5 de la mañana y el abuelo estaba muerto y rígido. Su cuerpo fue incinerado y él desapareció. Le mencioné mis sospechas a mi primo, quien se las transmitió a su padre. Hace 3 años, el tío estaba muriendo. Se acercó a mí y me dijo que en realidad había descubierto cómo murió el abuelo. Esperó hasta morir ya que el asesinato no prescribe. Mi papá estaba engañando a mi mamá con esa mujer que conocimos cuando buscábamos universidades en California. Era un cazatalentos y viajaba bastante por motivos de trabajo. Generalmente a la costa oeste porque trabajaba mucho para empresas de biotecnología. Fuimos allí cuando estaba en la escuela secundaria porque estaba interesado en algunas escuelas de la costa oeste, UCSD, ULCA, Pepperdine, y él tenía un torneo de rugby en la isla Catalina con su antiguo club. Mientras estábamos allí, nos reunimos con ella para almorzar un día en Los Ángeles. Todo lo que sabía era que ella era una de las personas que él había colocado en una de las empresas que lo habían contratado. Mientras almorzábamos, nadie hizo nada descarado como PDA o algo así, pero se podía cortar la tensión con un cuchillo. Sabía que algo estaba mal. Me enteré de la aventura cuando mis padres finalmente se divorciaron aproximadamente una década después. Básicamente le contó toda su historia de infidelidad a mi madre para lastimarla. Ella tampoco era la única, solo la única por la que mi papá realmente sentía algo. Era un verdadero pedazo de basura. Mientras limpiaba la casa de mi padre después de su fallecimiento, encontré cartas que mi mamá y mi papá se escribieron cuando se divorciaron a principios de la década de 2000. Así como un puñado de las anotaciones de sus diarios. Siempre sospeché que mi mamá engañó a mi papá con el papá de mi mejor amigo. Lo que efectivamente terminó con mi primera amistad. Pero esas cartas lo confirmaron. Pero no sabía el alcance total de qué más había hecho mi mamá. Ella lo saboteó vaciando sus cuentas bancarias conjuntas, acumulando decenas de miles en deudas de tarjetas de crédito, echándolo de su casa y haciendo que lo despidieran de su trabajo. Lo que finalmente lo obligó a jubilarse. Como estaba desempleado, no podía permitirse el lujo de pagar la manutención de los hijos. Y solo le quedaban los ingresos de mi madre, que apenas alcanzaban para mantenernos. Básicamente, si ella no hubiera sido tan vengativa, no habríamos terminado en una situación financiera tan desesperada. Es bastante revelador que mi padre nunca habló mal de ella. Solo dijo que estaba sorprendido y confundido por sus decisiones y celoso de su pareja actual. Por otro lado, mi mamá solo decía cosas negativas sobre él y cuando estaba enojada conmigo. Me comparaba con él. Proyección 101. La muerte de mi hermana mayor. Solo sabía que había muerto cuando era un bebé y escuché rumores de que había un mapache involucrado. Un primo y yo decidimos que probablemente se trataba de un mapache rabioso en un picnic o algo así. Mis padres solo dijeron que ella murió mientras dormía, así que también me pregunté si fue muerte de cuna. El año pasado decidí buscar artículos de noticias archivados en línea y descubrí que mi papá tenía un mapache como mascota por cualquier motivo. Y cuando mi hermana tenía solo 4 meses se fueron a una fiesta en la calle y abandonaron a mi hermana en su cuna. Le puso una correa al mapache y la pasó alrededor de la manija de una puerta justo afuera de su habitación. Cuando regresaron de la fiesta, completamente borrachos, encontraron al mapache en su cuna comiéndole los dedos, los labios y la nariz. La llevaron en avión al hospital y murió en el camino. Hubo un juicio pero por alguna razón fueron declarados inocentes. Fueron bastante negligentes conmigo y con mis hermanos. Así que la historia no me sorprende en absoluto.
Como madre, estaba aterrorizada por la muerte de Kuna porque hay evidencia de que es hereditario. Además, todavía tenía a mi hija durmiendo en su Moisés junto a mi cama cuando tenía 4 meses. Ni siquiera podía imaginarme durmiendo en habitaciones separadas a esa edad. No había manera de que pudiera salir de casa ni siquiera por 5 minutos. Ciertamente no por varias horas. Cuando era niño, siempre encontré que mi abuelo era un completo imbécil. Era un adulto básico, conservador religioso, con incapacidad para regular sus emociones. Como resultado, a menudo tenía estos arrebatos de ira en los que simplemente lanzaba estos gritos desquiciados. Si bien nunca fue físicamente abusivo, la gente tenía que caminar con cautela a su alrededor. A los 8 años le escribí una carta pidiéndole que fuera más amable y él respondió gritándome en la cara. El tipo era un completo idiota. Era una muy mala persona y me alegré mucho cuando murió. Más tarde, se supo que él también era pedo y que abusó de mi madre cuando ella era niña. Definitivamente no me sorprendió escuchar eso, así que estoy feliz de que el tipo no sea más que un cadáver en descomposición. También tuvo un desarrollo muy rápido de Alzheimer en los últimos años de su vida y se degradó muy rápidamente. Espero que haya sido doloroso para él. Mis padres tenían ojos azules y mis 5 hermanos también. Yo era el único con ojos marrones. Desde niño siempre tuve la sensación de que mi papá no era mi papá biológico y yo probablemente era del cartero. Me encantaba la biología y las ciencias en general en la escuela secundaria. Así que cuando aprendí sobre genética supe que él no podía ser mi padre biológico por el color de mis ojos. En ese entonces sabía que mi madre era una persona con aventuras. Pero ella lo negó todo. A medida que crecí, resultó que ninguno de nosotros, los niños, somos sus hijos biológicos y mi madre engañó a mi padre con su suegro, convirtiendo a mi abuelo en mi padre y a mi padre en mi hermano. Cuando tenía unos 10 u 11 años, mi abuelo falleció, por lo que recuerdo y por lo que todos me dijeron. Era un tipo increíble. Después del funeral me dijeron que él era dueño de un restaurante en la ciudad de Nueva York en ese entonces. Unos 5 años después volví a preguntar sobre él y me dijeron que en realidad era un bar. Pensé, mi familia era dueña de un pequeño bar en Nueva York. ¡Qué increíble! Ahora estamos en Florida. Ahora tengo 30 años y hace unos años estaba bebiendo whisky con mis 2 tías y me dijeron que en realidad era dueño de un club de caballeros que fue allanado por la policía en algún momento y eso es parcialmente por qué mi familia se fue de Nueva York. Creo que habían planeado mudarse a Florida de todos modos. Esto tal vez solo lo aceleró. Me temo que si vuelvo a preguntar dentro de 5 años, será un fumadero de opio, burdel de su propiedad. Él y mi abuela iniciaron un negocio de ferretería que ahora es propiedad de mi mamá. Es bastante fascinante pensar que el dinero inicial para el negocio de mi familia pudo haber sido iniciado por algo clandestino. Mientras crecía, siempre sospeché que mi abuelo se arrepentía de haberse divorciado de mi abuela y que había mucho más en la historia. Ambos parecían todavía amarse y cuando se les preguntaba por qué se divorciaron, ambos respondían exactamente lo mismo. Cuando llegamos a Estados Unidos seguíamos discutiendo mucho y era mejor divorciarnos que seguir discutiendo. Y todos sus matrimonios terminaron en divorcio debido a que las cosas simplemente no funcionaron. Ahora que lo descubrí, mis abuelos llegaron juntos a Estados Unidos y luego, unos 10 años después, se divorciaron porque mi abuelo quería casarse con una mujer más joven. La esposa número 2 fue un desastre absoluto que terminó quitándole todo el dinero que pudo al abuelo y luego dejándolo una vez que consiguió que su primer marido llegara a Estados Unidos. La esposa número 3 era una mujer joven que tenía un historial de inestabilidad mental y finalmente intentó borrar todas sus cuentas y cajas fuertes para unirse a una secta. Luego se divorció de ella. Mi mamá tenía una prima de la que hablaba mucho, que murió en los años 70. Ella, la prima, se había casado con un hombre pakistaní que abusó de ella. Después de escaparse, se quitó la vida, saltando de un edificio. Su marido y sus hermanos habían sido vistos por la zona. Todos sabían que la habían abandonado pero nadie pudo demostrar nada así que no les pasó nada. En el corte del funeral de la prima, su esposo y los hermanos aparecieron, como si quisieran asegurarse de que ella estaba muerta. Durante años, hasta donde yo sabía, ahí terminó la historia.
Más tarde, me enteré por otro familiar que había estado allí que después de que el marido y los hermanos entraron a la capilla de la funeraria, unos hombres de mi familia los arrastraron fuera y no volvieron a entrar. Los hombres de mi familia aparecieron más tarde ese día y no le dijeron a nadie a dónde habían ido. Nunca más se volvió a ver al marido y a sus hermanos. Que mi abuelo envenenó a mi abuela. Que mi madre lo sabía y que mi tío, su hermano menor, ayudó a encubrirlo deshaciéndose de las pruebas. Hubo rumores extraños sobre de qué murió mi abuela y con qué rapidez. Pero los ignoré porque mi familia estaba llena de chismes. Me enteré hace poco, ya que tenía una caja de mi madre de antes de que muriera. Sabía que lo que había dentro eran álbumes de recortes, recuerdos y cosas que ella escribió que quería que yo supiera o tuviera. Ella se fue hace casi 11 años y admito que nunca lo he revisado a fondo. Me dolió demasiado ver tantas cosas que ella guardó o todas las fotos de los familiares que ya no están. Finalmente lo conseguí, después de hablar con mi prometido recientemente sobre este Halloween en el que mi hermano, mi tío y yo salimos vestidos como la princesa Leia, Luke Skywalker y Chewbacca respectivamente y no pude encontrar fotos nuestras en ninguno de los álbumes que tenía. Así que revisé la caja buscándolas. Las encontré, pero también encontré una carta de mi madre en un sobre dirigido a mí con la fecha de la muerte de mi abuelo debajo. Resulta que mi abuelo envenenó a mi abuela después de que ella confesara haber abusado de mi madre durante casi toda su infancia durante una pelea que estaban teniendo. Usó un viejo veneno para roedores que tenía en el sótano desde los años 50 y lo deslizó en su té. Finalmente, ella enfermó y mostró signos de demencia. Fue internada en cuidados especializados donde le diagnosticaron en ese momento ELA causada por el medio ambiente. Falleció poco después de ingresar en cuidados. Se lo confesó a mi madre y a su hermano menor cuando el centro de atención le sugirió que hiciera analizar las tuberías, el agua subterránea y el suelo, y actuó agitado, algo que mi madre captó y lo presionó más tarde. Mi tío llevó el veneno a una empresa con la que trataba a través de su trabajo que se dedicaba a la eliminación de materiales tóxicos y que a menudo recibía a personas que pasaban por allí con cosas como esta. Y también se deshizo de la taza de té y la cuchara que mi abuelo usaba para servirle todos los días. Lo gracioso es que heredé el juego de taza de té, y de hecho le falta una taza, y al juego de cubiertos una cuchara. Mi madre expresó mucha culpa por ello. Se sintió horrorizada de que su padre, a sus ojos, matara por ella, y también se sintió muy culpable por no sentir tristeza por su madre. No estoy segura de cómo me siento al respecto. Todos los involucrados murieron hace mucho tiempo, por lo que no hay justicia que buscar, y solo recuerdo a mi abuela en términos vagos, como ruda, mala y aterradora, mientras que mi abuelo era un hombre severo pero cariñoso que me enseñó muchas cosas y amaba a sus hijos y nietos. Terminé quemando la carta, solo porque sentí que mi madre hubiera querido eso. Mi abuela nos regaló a mi hermano gemelo y a mí un Buick Regal limitado gris de 1984 cuando cumplimos 18 años. Asientos tipo banco de felpa con reposabrazos aterciopelado. Muchos viernes por la noche pasamos recorriendo los bulevares californianos a orillas del río mirando o haciendo explosiones de cadáveres de caníbales en la grabadora azul retroiluminada. Un sábado por la mañana, mientras mi papá lo limpiaba, encontró un sobre atascado debajo del hueco de la llanta de refacción. El voluminoso sobre de tamaño comercial de color marfil contenía un fajo de billetes de $20. $1.500 en total. Resulta que mi abuelo, antes de su ataque cardíaco en Nochebuena, años atrás, le estaba dando dinero a su hermana, que estaba en un matrimonio abusivo y a quien mi abuela odiaba. Al mismo tiempo, el matrimonio de mi abuelo estaba en problemas, por lo que debió haber tenido que mover fondos sigilosamente para ayudar a su hermana. Supe entonces que el dinero acabaría siendo una ficha importante en el juego del matrimonio. Mi papá tenía una relación con mi prima de 15 años, por parte de mamá, cuando ella vivió con nosotros por un tiempo después de la muerte de sus padres. Yo era un niño pequeño en ese momento. Llevaron a mi padre ante un juez, pero como mi prima, para entonces de 18 años, lo defendió diciéndole al juez, sé lo que estaba haciendo. Quería tener una relación con él. Todo el asunto fue desestimado. Diferentes épocas en los años 90. Supongo,
Sabía que algo extraño estaba pasando, fueron amigos por un tiempo y de repente ella se mudó y ya no podían estar en la misma habitación. Pero no lo sabía exactamente qué hasta que mi prima tuvo una psicosis y me llamó a las 7 de la mañana contándome toda la historia. Tenía 17 años cuando llegó esa llamada. Mi abuela siempre se había portado rara con mi papá. Cosas como miradas raras si era sarcástico o actuaba tontamente. Ella lo miraría como si fuera un extraterrestre. Esto era algo que había notado durante mi infancia. La única vez que había visto reacciones como esa antes fue cuando estaba en casa de un amigo multirracial cuando tenía parientes mayores, que siempre miraban al padre no blanco de la misma manera, como si no fueran del todo humanos. Pero seguí pensando, no puede ser eso. Mamá es blanca, papá es blanco, todos en la familia son blancos. Bueno, no del todo. Cuando fui parte del camino a través de la historia estadounidense, aprendí que, durante mucho tiempo, mi padre católico italiano, a pesar de que es pálido y pecoso, no era del todo blanco a los ojos de personas más WASP. Me decía a mí mismo, no, eso es simplemente estúpido. Tampoco quería preguntarles a mis padres y definitivamente no quería preguntarle a mi abuela cuál era el trato. Finalmente, cuando tenía 20 y tantos años, le pregunté a mi mamá y ella dijo que sí. Eso era exactamente. Ella nunca le había dicho una palabra directa a mi papá al respecto. Y él sabía que ella siempre sería demasiado educada para decir algo. Se molestaría con ella. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, cada vez que mi abuela preguntaba qué nombres estaban considerando, mi papá siempre respondía con cosas como Giuseppe, solo los nombres más italianos posibles. Ella siempre se estremecía visiblemente, pero decía, oh, eso es lindo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.